Año 2011. Un país entero desaparece de internet en una sola noche. 80 millones de personas quedaron aisladas de todo el mundo, sin redes sociales, sin internet y sin poder comunicarse con otras personas. No fue un fallo, fue una orden, fría, precisa e implacable. Y si crees que eso no podría pasarte a ti, piénsalo otra vez. Porque hoy veremos cómo un gobierno intentó silenciar a toda una nación y qué herramientas existen para que, si alguien intenta quitarte el internet, no pueda quitarte la voz. Grupos de activistas lograron utilizar las redes sociales en internet para convocar a los manifestantes en diversas ciudades. En enero de 2011, más de 80 millones de personas quedaron aisladas por una única orden política. En cuestión de horas, Egipto había desaparecido de internet. Pero para entender cómo se llegó a ese apagón histórico, hay que retroceder unos años atrás. Bajo el mandato de Hosni Mubarak, Egipto vivió casi 3 décadas de régimen autoritario. Mubarak había llegado al poder en 1981, tras el asesinato del presidente Anwar el-Sadat, excomandante de la Fuerza Aérea. Cultivó la imagen de hombre fuerte y protector de la estabilidad. Durante su mandato se mantuvo como aliado de Estados Unidos y pieza clave en Oriente Medio, lo que le garantizó apoyo internacional mientras la desigualdad crecía y las libertades se reducían. El desempleo juvenil se disparaba, la pobreza aumentaba y la corrupción impregnaba todos los niveles del Estado. Los medios estaban controlados, la oposición era perseguida y los ciudadanos vivían entre la frustración y el silencio. Pero algo comenzó a cambiar. Internet. En él se comenzaron a abrir ciertas grietas en el muro. Blogs, foros y redes sociales se convirtieron en lugares de catarsis y denuncia. Los jóvenes egipcios encontraron en la red un lugar donde expresar lo que no podían decir en público. Y cuando en Túnez estalló la revolución que derrocó a Ben Ali, el efecto fue inmediato. Egipto despertó. En 2011, millones de egipcios salieron a las calles para exigir lo que durante décadas se les había negado: libertad, dignidad y justicia. La Plaza Tahrir se convirtió en el epicentro de una revolución moderna, amplificada por los dispositivos móviles y las redes sociales. No fue un movimiento organizado por líderes tradicionales, sino por ciudadanos con una cámara y acceso a internet. Facebook se convirtió en el cartel de protesta, Twitter en una red de información en tiempo real y YouTube en el archivo vivo de la represión. Lo que empezó como un llamado local se volvió global en unas horas. Pidiendo la renuncia del presidente Hosni Mubarak. Las imágenes, las consignas y los rostros traspasaron fronteras. Todos somos Khaled Said, es el nombre del joven asesinado por 2 policías en Alejandría en el mes de junio. Su muerte representa la chispa que encendió la mecha de las revueltas en Egipto, unas revueltas que empezaron en internet. El régimen, acorralado, entendió que ya no podía controlar la narrativa a través de los medios oficiales. Y cuando el relato dejó de pertenecerles, su respuesta fue brutal: desconectar a la nación entera. ¿Qué sucede cuando no puedes documentar? Cuando no puedes enviar una imagen, ni hablar con tu familia. Sin internet no hay denuncia. Sin conexión no hay eco. En los regímenes autoritarios, el control de la información no es una herramienta, es un arma. Cuando el régimen egipcio decidió cortar la red, no fue para castigar al ciudadano promedio, fue para aislar la verdad, evitar que las imágenes de la represión salieran del país, que los nombres de los desaparecidos fueran compartidos, que los testimonios se convirtieran en pruebas. Durante 5 días, Egipto se convirtió en una caja cerrada. Lo que pasaba dentro solo lo sabían los que vivían allí. Y lo peor, nadie sabía quién estaba a salvo y quién no. Ni los ciudadanos, ni las familias, ni la comunidad internacional. La censura ya no es tinta negra sobre un papel, es silencio digital. Invisible, pero brutalmente efectivo. Y cuando se aplica de forma masiva, borra historia, borra memoria y borra justicia. En esos 5 días, el mundo entero miró hacia otro lado. No por indiferencia, sino porque no podía mirar hacia adentro. Para lograr este apagón digital, el gobierno egipcio utilizó todos los medios a su alcance. Cortes físicos en cables troncales, presión directa sobre los proveedores de servicios de internet, modificación de rutas BGP, bloqueo selectivo de DNS y control absoluto sobre los puntos de intercambio de tráfico. En cuestión de horas, la infraestructura digital del país fue intervenida como si fuera una red enemiga. Los proveedores se vieron obligados a obedecer bajo amenazas de sanciones. Ingresaron a técnicos del Estado en los centros de datos. Además, se redirigió el tráfico a destinos muertos. Hubo intentos de resistencia por parte de algunas empresas, pero frente al peso del Estado, todo quedó sofocado en cuestión de horas. Las plataformas de streaming no recibían señales. Los medios independientes quedaron incomunicados. La represión creció, la violencia aumentó, pero no había testigos, ni cobertura, ni pruebas. Pero el silencio no fue total. Dentro y fuera de Egipto, algunos activistas se negaron a quedarse incomunicados.
A través de contactos en el extranjero, ingenieros y voluntarios comenzaron a crear redes satelitales improvisadas. Empresas tecnológicas colaboraron discretamente para habilitar medios de comunicación alternativos. Mientras en el Cairo se escuchaban gritos en la calle, en París, Berlín y demás ciudades se escribía código para mantener la conexión. Se reactivaron servidores en el extranjero que alojaban plataformas informativas. Las redes de radioaficionados volvieron a cobrar vida, y las VPNs, que hasta entonces eran conocidas por unos pocos, se convirtieron en grandes vías de traspaso de datos, como arterias que llevan oxígeno a un cuerpo en colapso. Estos canales permitieron que las imágenes volvieran a salir, que las voces fueran escuchadas y que el mundo supiera que Egipto no estaba en calma. Ese esfuerzo colectivo no derribó el régimen, pero sí mantuvo informada a la comunidad internacional. Y tras 5 días, el gobierno volvió a encender la red. No lo hizo por voluntad propia, sino porque ya no podían parar el flujo de información. Gracias a todas esas herramientas improvisadas y una que empezó a destacar, y que demostró ser más que un truco técnico: las VPNs. Hoy cuando piensas en VPN, probablemente piensas en desbloquear Netflix o protegerte en una red pública. Es un término que se ha popularizado y a veces también se ha banalizado, pero detrás de estas 3 letras se esconde algo más. En muchos lugares del mundo, la VPN representa la única forma de poder comunicarse sin ser vigilados. Pero te preguntarás, ¿cómo funciona realmente una VPN? Una VPN actúa como un túnel cifrado entre tu dispositivo e Internet. Cuando te conectas, todo el tráfico que generas se queda encapsulado dentro de ese túnel. En ese momento, tu proveedor de Internet deja de poder ver qué sitios visitas, qué datos envías, qué contenido consumes. Todo lo que se ve es que estás conectado a un servidor remoto. Ese servidor es el que hace las peticiones por ti. Así, tu dirección real queda oculta y el sitio al que accedes solo puede ver la dirección IP del servidor VPN. Sin embargo, este sistema no es perfecto. Ha habido muchos casos de VPNs que guardan registros, aunque digan que no lo hacían. Esos datos pueden ser solicitados por gobiernos o filtrados por ataques. Además, si el software no tiene kill switch, que es un servicio que detiene tu conexión al caerse la VPN, tu tráfico puede quedar completamente expuesto. También existen VPN falsas que simulan protección mientras venden tus datos al mejor postor. Y aunque el cifrado fuerte es difícil de romper, no es imposible. Si un atacante compromete el servidor VPN o la clave privada, puede espiar tu tráfico. Pero para eso nació ProtonVPN, que fue creada por científicos del CERN y activistas de privacidad, no por una corporación buscando cuota de mercado. Para empezar, su código es abierto. Cualquiera puede revisarlo, auditarlo y cuestionarlo. Además, no guarda registros, lo que significa que aunque alguien intente presionar a la empresa, no existen datos posibles para vender. Otro punto más a favor es que está bajo jurisdicción suiza, que es un país famoso por sus leyes de protección de datos y que históricamente ha defendido la neutralidad y la privacidad frente a presiones internacionales. Mientras otras muchas compañías del sector se enfocan en publicidad, patrocinios y velocidad para el consumo masivo, ProtonVPN pone énfasis en la privacidad, transparencia y libertad en Internet. Esa es la principal diferencia. Para algunos la VPN es un producto digital, pero para ellos es una herramienta de resistencia. Si quieres probarla por ti mismo y entender lo que significa navegar con una capa extra de libertad y seguridad, te dejo un enlace aquí en la descripción. Quiero recordar además que ProtonVPN tiene una versión gratuita, limitada, pero totalmente funcional, para que cualquiera sin gastarse ni un solo centavo pueda usarla. Y más allá de una aplicación concreta, lo importante es entender lo que está en juego, nuestra capacidad de comunicarnos sin ser vigilados y de mantener una red libre y abierta. Porque la tecnología cambia, pero el principio siempre es el mismo. Sin privacidad no hay libertad. ¿Te ha gustado la historia? Si es así y quieres que grabe más historias como esta, escríbelo por los comentarios. Dale like y suscríbete, que ayuda un montón y es totalmente gratuito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!